En este capítulo vamos a analizar un fenómeno llamado ascensión capilar. Este fenómeno tal vez lo hemos visto en otros elementos, en otros materiales. Por ejemplo, en estos dos videos lo podemos observar. Como se ve, el agua asciende más allá del nivel estático o superficie libre del agua. Dicho en unas palabras sencillas, el agua sube por un fenómeno llamado ascensión capilar. Y hay que tomar en cuenta algunos conceptos. Vamos a considerar como base esta imagen. Tenemos agua, tenemos un conducto y se observan fenómenos muy interesantes entre el conducto y el líquido. Primero, se observa una gota de agua que trata de desprenderse del conducto. Sin embargo, no sucede inmediatamente. Eso quiere decir que internamente el líquido tiene una propiedad llamada cohesión, que mantiene unidas sus moléculas. Entonces se genera una tensión superficial y la gota va aumentando de peso. Llegará un momento en que se desprende, es decir, se ha vencido la fuerza de cohesión. Ahora, si analizamos la gota que está externa al tubo, esta gota también está a punto de caer, sin embargo no cae porque existe ahora una propiedad llamada adherencia. Hay una afinidad entre el material del cual está construido el tubo y el líquido propio. Entonces a esta propiedad se le llama adherencia. Y en el interior del tubo entonces se juntan estas dos propiedades. Lo que mantiene unido al líquido son las fuerzas de cohesión y lo que ocurre en la periferia es fuerzas de adherencia, por lo cual se genera una forma como un disco. Por lo tanto, mientras más pequeño sea este conducto, entonces se genera un desequilibrio y la tensión superficial, que es una tensión radial, hace que ascienda el agua más allá del nivel estático. ¿Cuánto asciende? Hasta que se genera el equilibrio entre la tensión superficial y el peso de esta columna de agua. En el caso que el conducto sea vidrio y el líquido sea agua, la altura que sube es 0.3 sobre el diámetro del elemento capilar. Le llamamos elemento capilar porque su diámetro es pequeño, ¿sí? Para que ocurra este fenómeno, ocurre en conductos de diámetro pequeño. Les recomiendo ver el video de ascensión capilar que tengo en mi canal y ahí se explica la deducción de esta fórmula que les estoy aquí indicando. Aquí tenemos, por ejemplo, 4 conductos en los cuales observamos que la altura de ascensión capilar es diferente. ¿Por qué es diferente? Siendo el mismo material los tubos y siendo el mismo líquido agua. Bueno, porque está en función del equilibrio. Lo que asciende el agua por capilaridad, que es lo que está ahí en la nomenclatura HC, se equilibra con la columna de agua. Entonces, por ejemplo, en el primer tubo del lado izquierdo tiene un diámetro D y generará una cierta columna de agua. En el siguiente tubo, hacia el lado derecho, tiene 0.5 de D comparado con el anterior. Entonces sube más el agua. En el siguiente conducto es 0.25 del diámetro. Sube mucho más el agua. Entonces, ¿qué quiere decir? Mientras más pequeño sea el conducto, mayor es la altura de ascensión capilar. Pero hay un detalle. Estos 3
tienen la misma cantidad de agua, o sea, pesa lo mismo, ¿sí? Por eso sube más. Ahora, es interesante, el último tubo del lado derecho tiene el mismo diámetro, pero la longitud del tubo no es la misma. Entonces, en el tubo que está de punto 25D, que está de su lado izquierdo, me indica cuánto puede subir, pero siempre y cuando exista ¿qué? El conducto. Si el conducto es de menor altura, entonces ¿qué pasa? El agua solamente llega al borde, no se genera así como si quisiera subir más y fuera como una bomba de agua, que estuviera aventando agua. No. El agua sube porque hay una adherencia. Entonces tiene que existir el conducto para que suba el agua. Si el agua puede subir en un conducto, no sé, un número cualquiera, 20 centímetros, pero el conducto nada más tiene 5 centímetros, pues el agua llega nada más a 5 centímetros y todo estará saturado, ¿sí? Si el conducto me diera la oportunidad de lo que debe de subir, bueno, pues lo va a hacer. Entonces es importante, la capilaridad tiene que haber el conducto. Por ejemplo, en los videos que vimos con la hoja que teníamos ahí, que era una servilleta, si la servilleta hubiera sido más corta, posiblemente todo se hubiera saturado y hasta ahí hubiera llegado. Entonces es importante el conducto. El líquido sube por una adherencia con el conducto.